Últimamente está pasando de todo, el mundo está caliente, las cosas están tensas por todos lados y bueno, he sacado videos bastante de seguido, pero es por precisamente todo lo que está ocurriendo. Y si tengo que sacar video diario, pues no pasa nada. Lo importante es que todos estemos informados y compartirles mi visión y mi opinión de todo lo que viene ocurriendo. En esta ocasión, Israel. Está caliente la cosa en ese territorio y específicamente en el monte del templo. Y estas son las noticias que hay que seguir muy de cerca porque en varias ocasiones, cuando hemos hablado aquí del tema del tercer templo en este canal, nos hemos preguntado cómo van a ser los judíos en su intención de reconstruir el templo para quitar la mezquita de Al-Aqsa y el domo de la roca. En las últimas semanas las tensiones han ido en aumento. Acciones de los militares, de la policía en contra de protestantes palestinos, protestas, revueltas. Bueno, la cosa se ha ido calentando poco a poco y es una situación a la que hay que ponerle la lupa. Y en esta ocasión lo que ha ocurrido es que el ejército israelí, o más bien las fuerzas de seguridad, se metió a la mezquita de Al-Aqsa. Esto es un evento muy fuerte. Esto es algo que no ocurre con frecuencia. Esto marca un precedente. En medio de las protestas, las fuerzas de seguridad israelíes irrumpen por segunda vez en la mezquita de Al-Aqsa. La policía de Israel ha irrumpido por segunda noche consecutiva en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y han lanzado bolas de goma, granadas y gases lacrimógenos para dispersar a los fieles musulmanes en una noche especialmente simbólica en la que comienza Pesach, que es la Pascua judía, y en pleno mes de Ramadán del mundo islámico. La Media Luna Roja Palestina en Jerusalén ha señalado que se encuentra trabajando en las inmediaciones del lugar y que ya ha recibido al menos 6 heridos, según un balance informado por la agencia de noticias Wafa. Poco después, Nabil Abu Rudeine, portavoz del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha asegurado que la ocupación israelí insiste en continuar profanando la bendita mezquita de Al-Aqsa y crear una atmósfera de escalada, inestabilidad y tensión. Eso es lo que realmente quieren hacer las fuerzas armadas israelíes: crear inestabilidad y tensión. Y en medio de ese caos, en medio de ese río revuelto, poder pescar. ¿Y qué es lo que ellos están buscando pescar? El escenario propicio para que se pueda seguir haciendo más ocupaciones, seguir ganando más terreno en la ciudad de Jerusalén y poder reconstruir su templo. Sin embargo, ese zarpazo final para poder ganar definitivamente el monte del templo debe ser un movimiento pues que ellos vengan midiendo muy bien, ¿no? Podría ser un atentado terrorista a estos monumentos sagrados para el Islam. Podría ser una guerra que se salga de control en ese territorio y en medio del fuego cruzado pues se vean bastante afectados estos monumentos. O quizás surja alguna orden política que autorice al pueblo judío para tomar completamente el monte del templo y poder reconstruir allí el tercer templo de Jerusalén. ¿Cómo lo harán? Seguramente ya lo tendrán pensado y siguen moviendo los hilos para lograrlo. Y esta inestabilidad que se empieza a crear con estas situaciones de tensión, de protestas, de disturbios, es el ambiente propicio que ellos necesitan. Lo que Israel está haciendo en términos de asaltar la sagrada mezquita de Al-Aqsa y atacar a los fieles es un golpe a los esfuerzos estadounidenses que han tratado durante el último periodo de crear un estado de calma y estabilidad en el mes de Ramadán, ha sentenciado según Wafa. En concreto, el portavoz se refería con ello a las cumbres celebradas tanto en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh como en Aqaba, donde las partes acordaron una serie de pasos para reducir la violencia en la región. Por su parte, el ministro de Exteriores de Jordania ha afirmado que los continuos ataques de las fuerzas de seguridad israelíes contra los fieles forman parte de los intentos de cambiar el statu quo histórico en la mezquita sagrada de Al-Aqsa.
más de 400 detenidos y varios heridos tras el asalto de la policía de Israel a la mezquita de Al-Aqsa. Fue fuerte el disturbio. El portavoz del ministerio, Sinan Mahali, ha recalcado este miércoles que Israel tiene toda la responsabilidad por las graves consecuencias de la continua escalada que exacerba la situación y amenaza con estallar la espiral de violencia, según ha informado la agencia de noticias Petra. A lo largo de la jornada, manifestaciones y protestas han sido llevadas a cabo contra las fuerzas de seguridad israelíes en distintos puntos de Cisjordania y la Franja de Gaza en protesta por la irrupción de la policía en la mezquita, considerada un lugar sagrado por los musulmanes. En la víspera, cerca de 400 personas fueron detenidas por estas fuerzas de seguridad en una operación que dejó heridos y ha sido condenada por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, entre otros. Bueno, pero las Naciones Unidas se manifiesta, condena estas acciones, pero al final no hacen nada, porque estos señores hacen lo que quieren en ese territorio. Desde que llegaron allí en 1948 han hecho y deshecho y nadie ha metido su mano para, digamos, pacificar o terminar esta guerra absurda. ¿Y por qué no meten las manos ninguna nación, ningún estamento de estos internacionales? Sencillo, porque son los dueños del mundo. Y ellos van a llevar a cabo su plan redactado en 24 actas de Sión, que han venido cumpliendo al pie de la letra. En algún momento vamos a hacer un video hablando sobre estas 24 actas y los puntos más álgidos que ahí se cuentan. Más tarde, durante la madrugada, las milicias del movimiento de resistencia islámica Hamas lanzaron varios cohetes desde la Franja de Gaza contra territorio israelí en respuesta al asalto a la mezquita y al ataque a los fieles por parte de las fuerzas de ocupación. Tras ello, el ejército israelí llevó a cabo varios ataques aéreos en la franja en represalia. Bueno, sabemos que ellos no se quedan quietos, es su naturaleza, el ojo por ojo, diente por diente. Si los atacan, ellos responden 20 veces peor, hasta destruir a sus enemigos. Sabemos que es su modus operandi porque es una herencia que tienen de ese falso Dios que los eligió como pueblo. Les entregó 613 leyes, 10 mandamientos para regir su comportamiento, su accionar. Y bueno, vemos eso palpado en el Antiguo Testamento, pero ha sido un comportamiento que han conservado y han perpetrado en toda la historia. Todo aquel que se oponga a los propósitos de ellos debe ser destruido. En la antigüedad lo hacían con más fiereza y quizás más directos. Hoy en día, como hay estamentos internacionales que vigilan y ahora lo hacen pues ante la mirada de todo el mundo, porque antes lo hacían digamos, con pueblos en concreto, ¿no? Y nadie se enteraba de esas matanzas en la antigüedad porque no había internet, no había noticias, no había nada de esto, pues la gente no se enteraba, la gente del resto del mundo. Hoy en día, si ellos hacen un ataque frontal, destruyendo de manera indiscriminada, que lo han hecho, solo que los medios han minimizado y han ocultado históricamente todo esto desde que llegaron a ese territorio, pero ahora lo hacen un poco más disimulado. Y en ese accionar, poco a poco han ido rodando el límite, la frontera de sus territorios, ocupando tierras en ese lugar, ocupando espacio y de esa forma poder controlar definitivamente la ciudad de Jerusalén. Ante esta noticia es bueno repasar uno de los temas que hemos hablado acá en el canal, ¿no? En el tema de las 70 semanas, ¿no? La profecía de las 70 semanas, que es la profecía que habla más claramente de la reconstrucción del tercer templo. Hace un tiempo hicimos un video completo hablando de esto, pero es bueno recordar algunos puntos porque estas noticias tienen que ver con ese cumplimiento. El cumplimiento de lo que dicta en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, como la profecía de las 70 semanas, un tiempo donde la profecía nos anuncia que se debe cumplir la faceta del plan final de la fuerza que controla y su pueblo elegido. Esta profecía nos dice que son 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es un mensaje que le entrega Gabriel a Daniel.
Y le dice que ese tiempo de 70 semanas es sobre tu pueblo, que es Israel, ¿no? Daniel era ese pueblo, y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Es decir, es un tiempo que se da para terminar tres elementos que pertenecen al programa oscuro: prevaricación, pecado e iniquidad. Y a su vez dice que ese tiempo también es para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, son tres elementos del programa oscuro y tres elementos del programa de la luz que se deben ejecutar y cumplir en ese tiempo-espacio en concreto de 70 semanas. La prevaricación es terminar con la falsa ley, no con la violación a la ley verdadera. El pecado tiene que ver con ese error o vicio que ese sistema oscuro ha implantado en la humanidad, que es el pecado. Y expiar la iniquidad es la manifestación del anticristo. La iniquidad es el anticristo. Cuando dice por allá en los evangelios que ya está en marcha el misterio de la iniquidad, ese es el anticristo. Y por su parte, cuando habla de la justicia perdurable, es la ley verdadera que llega al planeta Tierra y con ella el cumplimiento de la visión y las profecías. El mensaje de la verdad es sellado y el cumplimiento de lo anunciado en todas las culturas desde la antigüedad. Es decir, se ejecuta el plan de la luz. Y a su vez, cuando habla de ungir al santo de los santos, es el proceso de la segunda venida, que es un proceso interno y a su vez es un proceso externo, que se dará en la medida que la humanidad se levante. Entonces son tres momentos por cada plan, ¿no? Entonces lo que nos muestra esta profecía es que al culminar las 70 semanas, esto que acabo de mencionar debe ser cumplido. Y nos sigue diciendo: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces aquí habla de una señal. Hay una salida de la orden que se da para restaurar y edificar a Jerusalén. Restaurar es darle la condición que tenía antes, ¿no? Una condición que perdió y que se debe volver a recuperar. ¿Y cuál es la condición que perdió? Pues que Jerusalén era completamente de los judíos, era su capital espiritual, y eso se perdió después de la diáspora. Los palestinos y otros pueblos árabes habitaron ahí, crearon sus monumentos, sus culturas, y bueno, hasta 1948 que el pueblo judío regresa, ellos retornan. Y su intención desde el retorno es restaurar a Jerusalén como estaba bajo su mandato antes de la diáspora. Y edificar. ¿Y qué es lo que van a edificar? Pues aquello que fue derribado, ¿no? El segundo templo fue destruido en el 70 después de Cristo y ellos necesitan edificar el tercer templo de Jerusalén. Por eso esta noticia que acabo de leer tiene que ver con el cumplimiento de todo esto. Y ese proceso de edificación debe ser hasta el Mesías príncipe. O sea que cuando Jerusalén sea restaurada y el templo esté en proceso de edificación, es porque ese Mesías príncipe de ellos está cerca. Entonces nos habla que hay dos tiempos: 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué debe ocurrir en esos dos tiempos? La edificación de la plaza y el muro, es decir, tercer templo. Porque cuando habla del muro es el muro de las lamentaciones, que es lo único que quedó de la destrucción del segundo templo. Por eso esta profecía no habla del segundo templo, sino que habla del tercero. Porque del único templo que quedó un muro fue del segundo. O sea que si se va a edificar el muro nuevamente es para construir o reconstruir el tercer templo de Jerusalén. Y hay una condición: en tiempos angustiosos. Y esos tiempos angustiosos se pueden interpretar de varias formas, ¿no? Tiempos de guerras, hambrunas, conflictos en el mundo o incluso las mismas tensiones y dificultades que se están viviendo en ese territorio. Lo que vemos ahora de la noticia que acabo de compartir son tiempos angustiosos, son tiempos de guerra en esa ciudad de Jerusalén. Entonces, esto lo que nos podría estar mostrando es que el escenario para el proceso de restauración y edificación puede estar muy cercano. ¿Qué se necesita? La salida de la orden. La pregunta es, ¿esa orden ya se dio? ¿Se está dando o aún falta poco para que se dé? Eso es importante comprenderlo, porque lo otro puede ser es que
esa orden no sea pública. Es decir, nosotros no nos enteremos cuando se haya dictado. Pero lo que sí podemos ver, más allá de la orden, es cómo está el panorama. Cómo vemos las intenciones de este pueblo en ganar esa tierra, en restaurarla para poder edificar. De eso sí nos podemos estar dando cuenta. Y si eso está sucediendo como movimientos muy claros de la ejecución de este plan, quiere decir que esa profecía está en marcha. ¿En qué tiempo o en qué semana exacta? Eso dependerá de las señales y los símbolos que veamos en cumplimiento. Entonces nos dice por acá, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este párrafo nos quiere decir que el tiempo final de gobierno del Mesías, de ellos, será de 62 semanas, que es un tiempo un poco más de un año, y hay otras profecías que corroboran eso, ¿no? Por ejemplo, la profecía de los 9 tiempos, la profecía de la Salet, nos hablan de que el tiempo de reinado de este personaje es corto. También el apócrifo de Elías, el Apocalipsis de Elías, habla de que su reinado, ¿no?, cuando está en el trono ya, es de meses. Entonces, cuando nos habla de 62 semanas, es el tiempo final del anticristo. Y dice que luego el pueblo de un príncipe destruirá la ciudad y el santuario. Ese sería el final de Jerusalén y la destrucción del tercer templo. ¿Quién va a llevar a cabo esto? El pueblo árabe comandado por el Mahdi, que es el que habla ahí, un príncipe. Recordemos que las profecías del Islam hablan que se levantarían 12 príncipes de la raíz de Ismael. Ellos están esperando el 12avo, que es el 12avo imán o al-Mahdi, que llevará al pueblo árabe a la conquista del mundo, ¿no? Ellos tienen sus profecías también, están esperando a su Mesías, y este príncipe que habla ahí es ese personaje. Ellos son los que van a destruir Jerusalén y el tercer templo en una guerra final con el pueblo de Israel. Como dice ahí, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, va a haber una guerra final entre estos dos pueblos de hermanos, donde se van a destruir por completo. Y por último, la profecía nos dice, y por otra semana, porque irían 69 semanas, ¿no? 7 semanas y 62 semanas da 69. Y en esa última semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, la última semana se ha interpretado durante mucho tiempo de que son 7 años finales divididos en 2 periodos de 3 años y medio. Y usted dirá, bueno, ¿y dónde encaja aquí las 62 semanas? ¿Son antes de esa última semana? ¿Son después? Porque esto, si bien lo podemos interpretar como un tiempo lineal, esto no es un tiempo lineal. Esta profecía se va cumpliendo en la medida que se dan los símbolos, pero hay ciertos símbolos que se cumplen como en cápsulas de tiempo específicas. Me explico mejor. Cuando hablamos de la reconstrucción del templo y la aparición del Mesías inicial, ese tiempo es de 7 semanas. ¿Cuánto es eso en un tiempo que podamos comprender? ¿Años? Quizás 7 años, quizás 20 años o meses. Es complicado interpretarlo, pero ¿cómo podemos detectarlo? Por el cumplimiento de lo que en ese tiempo la profecía dice que va a ocurrir. Vemos el templo construido. Quiere decir que ya estarían las 7 semanas iniciales con el anticristo coronado. Cuando habla de la última semana que se divide en 2, son 7 años finales de llegar a ser correcta esa dimensión de la interpretación, donde en ese tiempo estaría contemplado la etapa inicial de gobierno de su Mesías, que serían 3 años y medio de paz con un paraíso en la tierra, donde él iría ganando esa aceptación mundial hasta convertirse en el rey del mundo, en un periodo de 3 años y medio. Él gobernaría en su templo, restauraría el sacrificio, como se hacía en la antigüedad en estos templos, y esto lo haría por 3 años y medio. Por eso dice, a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda que él reactivó al comienzo de su mandato. Entonces, cuando se cumplen esos 3 años y medio, es donde arrancarían esas
62 semanas de tiempo final de su reinado, cuando ya está en la cúspide, cuando ya él se muestra como realmente es. Entonces ese periodo es muy corto. Cuando ya la humanidad lo detecta, cuando él se muestra su verdadera cara, ahí es donde comienza a correr su tiempo final. 62 semanas. Como dice ahí, el Mesías se le quita la vida, mas no por sí. Es decir, la justicia cae sobre este personaje que se hará pasar por Dios en la tierra. Esas serían las 62 semanas. La cápsula de tiempo-espacio dedicada al periodo final del gobierno de su Mesías, del Mesías de este pueblo. Y quedaría una última mitad, que es el accionar de Al-Mahdi con la destrucción de Jerusalén, y al final de esos 3 años y medio, la ejecución de la justicia eterna, como dice acá. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que es Al-Mahdi con su ejército, hasta que venga la consumación. Es decir, ellos van a hacer y deshacer. En Jerusalén habrán guerras, las guerras entre estos dos pueblos hermanos, y esto sucederá hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Porque además en el párrafo anterior dice que el fin del príncipe y este ejército del pueblo árabe que va a hacer la destrucción será con inundación. Y cuando hablamos de inundación es los elementos, es la justicia del planeta ya actuando. Y ya en el otro párrafo nos habla que esto es la consumación de la ley eterna ejecutándose sobre el planeta. Y ahí sí no queda absolutamente nada, ¿no? Ni ciudades, ni guerra, ni nada de esto, porque es la purificación ya como tal de los elementos sobre este planeta. Y eso es lo que está determinado. Esto, a grosso modo, sería digamos que el desarrollo de las 70 semanas. Yo tengo un video mucho más extenso, que se los voy a poner por acá, para que ustedes puedan complementar esta información. Aquí lo importante es recordar que desde 1948 hasta el 2018 se cumplieron 70 años. Algo que nos hizo recordar lo que Jeremías 29:10 hablaba, ¿no? Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. En el momento que se cumplen los 70 años de Israel, se comienza a mover toda la maquinaria sionista para que esto se cumpla, para que retornen de manera definitiva a su territorio y se cumpla todo lo que ellos tienen en su agenda. Entonces, no es casualidad, queridos amigos, que desde 1948 han ganado una cantidad de territorio impresionante. Pero desde 2018 hasta el presente, los conflictos que han habido, sobre todo en el tema de Jerusalén y el monte, han sido muy fuertes. Han habido protestas, han habido muertes, han habido heridos, han habido distintas revueltas en ese lugar. Y además de eso, recordemos la propuesta del plan de paz que hizo Donald Trump con su yerno Jared Kushner, donde se buscaba pues pacificar ese conflicto, pero si uno veía las intenciones entre líneas, una de ellas era que la parte de Jerusalén donde está el monte del templo pasaría a ser territorio de los judíos. Y ya sabemos lo que hay detrás de esa intención. Y esto, si llegase a quedar Donald Trump nuevamente, obviamente Jared Kushner recobraría protagonismo. Y todos esos planes que ellos adelantaron en ese periodo de los primeros 4 años, sin duda alguna los ejecutarían. Así que ese movimiento puede estar muy interesante si llegase a suceder así. Si no queda Trump y Jared Kushner pues no lleva a cabo esto, eso para ellos no es problema, porque igual esto lo van a ejecutar. Y quien lo hace posible detrás de las sombras, en principio, es su Mesías. Y luego, cuando ya todo esto está hecho una realidad, pues él aparece como el Salvador del mundo. En el Arizal, texto hebreo, explica que 70 años es el número máximo de años de sufrimiento que una persona puede ser decretada. Si extrapolamos eso a una nación, vemos que el exilio en Babilonia de la nación judía duró exactamente 70 años en el tiempo de Daniel, y que el año 2018 será el número 70 de la nación de Israel fundada en 1948 después de Cristo. A esto hay que sumarle la profecía de la higuera en Mateo 24. De la higuera, que es Israel, aprended la parábola.
cuando ya su rama esté tierna, el Estado de Israel, cuando ya haya florecido, como dice acá, y brotan las hojas, 70 años al 2018, es decir, es una rama que ya creció, que ya brotaron sus hojas, ya está más madura. Sabéis que el verano, tercera guerra, está cerca. Y recuerden el video de los últimos videos que hicimos del tema de China, de Taiwán, de lo que está sucediendo en Europa del Este. Esto se está calentando, porque si la cosa en Israel está caliente en el tema del monte del templo, es porque en el mundo los rumores de guerra se acrecientan. Y dice acá la profecía: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación desde 1948 hasta que todo esto acontezca. El tiempo de una generación, según los judíos, está comprendida de 70 a 80 años, hecho corroborado por algunos de sus textos, como en el Salmo 90:10 dice: los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos? Si ellos contemplan el paso de una generación entre 70 y 80 años, ya se cumplieron los primeros 70 años en el 2018. O sea que los 80 años se cumplirían hacia el 2028. Es probable, esto es algo que podría suceder, no es una verdad absoluta, es un análisis que yo hago. Es probable que de aquí al 2028, que faltan unos 5 añitos más o menos, el tercer templo esté. Y si el tercer templo está, es porque ha sucedido una guerra, según la interpretación y lo que yo entiendo de los acontecimientos. Antes de la reconstrucción del tercer templo, lo más probable es que haya sucedido la Tercera Guerra Mundial. Es probable, no salga corriendo, no vaya diciendo pues que yo dije que en tal año, no. Esto es un análisis que yo hago de ciertos textos, de ciertas interpretaciones proféticas, y hago una proyección hacia futuro probable. Por supuesto que me puedo equivocar y llegamos al 2030 y no ha pasado nada. Pero recuerden que también hay una agenda por ahí 2030, ¿no? Y al 2030 seguramente ellos tendrán su agenda bastante adelantada. ¿Hasta qué punto? Está por verse. Pero lo cierto es que como se está moviendo el mundo, empieza como a oler, ¿no? A que el proceso de sus planes los están acelerando. Y sus planes son guerra, tercer templo, nuevo orden mundial, anticristo. De aquí al 2030, eso seguramente lo habrán adelantado. Hay que ver hasta qué punto ellos logran ese avance. Entonces aquí vemos gráficamente cada momento, ¿no?, de la profecía de las 70 semanas. El primer momento de 7 semanas, que es el primer tiempo, de cápsula de tiempo, donde habla de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, yo este análisis en su momento coloqué la orden como aquella acción que hizo Trump en diciembre del 2017 de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Un hecho sin precedentes que hizo que se le acuñara una moneda al lado de Ciro, porque Ciro en ese momento fue el que le permitió a los judíos regresar a Jerusalén. Ellos estaban en Babilonia y ellos así pudieron reconstruir su segundo templo. La acción de Ciro les permitió a los judíos recuperar Jerusalén y reconstruir el segundo templo. Y la acción de Trump les permitiría, en teoría, a los judíos recuperar Jerusalén y reconstruir el tercer templo. Eso fue una hipótesis que en su momento yo contemplé. Esto podría estar vigente de quedar Trump nuevamente. Y si esta no fue la orden, es probable que esa orden haya sido de otra forma o de manera oculta, no lo sabemos. ¿Qué es lo importante para detectar si la orden ya salió? Lo que sigue: restaurar Jerusalén. Ellos han venido recuperando esa ciudad y lo han hecho a pasos muy fuertes en los últimos años. Esto lo tienen bastante adelantado. El siguiente, edificar la plaza y el muro, es decir, el templo. Esto parecería que está bastante crudo, aunque ellos tienen, por ejemplo, todos los elementos que van a utilizar dentro del templo, los levitas o los sacerdotes, ya todo eso lo tienen listo. Yo daba una noticia hace algunos meses del tema de la vaquilla roja.
ya las tienen. Han hecho procesos genéticos, se han encargado de buscar cautelosamente las vacas adecuadas para el ritual, ¿no?, de inauguración del templo. Ya eso lo tienen bastante adelantado. ¿Qué es lo único que falta? Quitar de en medio la mezquita y el domo de la roca y ellos hacer la construcción. Una construcción que con la tecnología actual y que muy seguramente ellos tendrán ya muchas cosas adelantadas de la infraestructura del templo. En algún lugar tendrán eso bastante adelantado. Lo más seguro es que esa reconstrucción no tarde tanto. Quizás 6 meses, máximo un año, no lo sé. Pero eso, una vez que ellos recuperen esa zona, lo llevarán a cabo. Y por último, la aparición de su Mesías, que es al final el que detrás de las sombras impulsa todos estos procesos. Eso serían las 7 semanas, que podrían ser en una de las interpretaciones 7 años. Aquí yo hacía una proyección desde que Trump hizo eso hasta el 2024, pero eso lo coloco entre pregunta porque es una probabilidad, pero quizás no. Quizás sea en años más adelante. Eso solo lo determinará el cumplimiento de esto. No miremos tanto los años, miremos esto. Cuando eso esté, cada elemento de estos, usted se puede ubicar. Si vamos a un segundo momento, tenemos el tema de las 62 semanas, donde se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Se le quita la vida al Mesías, ¿no?, una vez cumplido las 72 semanas. El pueblo del príncipe, que es Al-Mahdi con el mundo árabe, y la destrucción de Jerusalén y el templo. 62 semanas, que probablemente es un año y 2 meses, alrededor de un año. Tiempo final del reinado del Mesías judío. Es decir, esta es su última etapa. Es el tiempo donde él está en la cumbre como rey del mundo y ahí es donde ocurre todo esto. Llega el final de su mandato. Ese sería el segundo momento. Y el tercer momento, que sería por una semana, donde él confirmará el pacto con muchos. Es decir, las 62 semanas, el momento anterior, ocurre en medio de esto. Ahora voy a mostrar un gráfico para que se entienda mejor. Ocurre en medio las 62 semanas de esta última semana. Es decir, son tiempos que se entrelazan. No lo veamos como algo lineal o primero uno, segundo otro, tercero otro, como algo así tan cronológico. Esto tiene otra dimensión. Ahora lo vamos a entender bajo la interpretación que yo le hago. Por supuesto, me puedo equivocar. La última semana dice, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es decir, aquí, a los 3 años y medio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que es Al-Mahdi, hasta que venga la justicia o la consumación. Entonces aquí vemos los eventos. En la primera mitad de la última semana, el pacto, que podría ser el microchip o la marca de la bestia, donde él se hace adorar como rey del mundo en 3,5 años con su nuevo orden mundial y su paraíso en la tierra. Este proceso de 3 años y medio con sacrificios en el templo adecuará ese lugar para abrir un portal, que es el tema de las abominaciones. Aquí es donde hace cesar el sacrificio y aquí es donde él va a mostrar realmente el demonio que es. Y va a invocar a través del portal del tercer templo a la muchedumbre de abominaciones, es decir, a una horda de entidades que vagan en otras dimensiones y que incluso están encapsulados en otros planetas para que vengan a la Tierra y posesen a todos aquellos que se marcaron con el tema de entregarse, ¿no?, entregar el espíritu al nuevo orden mundial. Esto es una interpretación que yo hago del por qué él hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Obviamente esto está más sustentado en el video de las 70 semanas y en otro video que les recomiendo, que es el misterio o el secreto del templo de Jerusalén. Ahí explico ampliamente el tema del portal, sustentado en otros documentos. Aquí lo estoy tocando a grosso modo. Entonces, con estas abominaciones es el tiempo también del desolador, donde él hace la guerra junto con su pueblo al pueblo judío y destruye Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que va a acabar con todo esto en esta segunda mitad? Porque ya aquí es la mitad de la semana y aquí comenzarían los 3 años y medio finales.
¿Qué es lo que acaba con toda esta guerra, destrucción, abominaciones? Lo que acaba con todo esto es la consumación, la justicia del plan de la luz sobre el planeta, que es lo que va a barrer todo esto. Esto no lo va a acabar un grupo disidente que vayan allá a Jerusalén a protestar con piedras y palos y denunciando esto para que la gente despierte y vayamos allá a Jerusalén a sacarlos a patadas. No, esto lo va a acabar la consumación. ¿Qué es lo que sí debemos hacer nosotros? Una preparación mental, física y espiritual para poder supervivir a todas estas situaciones que vienen sobre el planeta Tierra. Y por acá les muestro el gráfico que les decía. Están las 7 semanas primeras, que es probablemente un periodo de 7 años. Esto tiene un tiempo, como lo vemos acá, hasta la última semana, que sería la semana 70, pero esta última semana se divide en dos partes, en dos mitades. Y las 62 semanas van hasta acá. Aproximadamente ese tiempo de 62 semanas, de año y pico, que duraría el anticristo en su etapa final, estaría por acá, en la mitad de la última semana. Porque el tiempo de 62 semanas es un tiempo dedicado solo a su Mesías. Por eso dice, y después de las 62 semanas se le quita la vida al Mesías. Es decir, que así más o menos estarían sobrepuestos los tiempos. Esta es mi interpretación. No necesariamente es la verdad absoluta. Al final, lo que va a determinar el cumplimiento de todo esto son las señales cumplidas. Estar atentos a todo lo que está sucediendo en Israel para poder ubicarnos. Quería compartirles esta noticia para que estemos informados de cómo se está calentando la cosa ya. Para ampliar esta información, vuelvo y les recomiendo los videos que hicimos ya hace algún tiempo sobre las 70 semanas y el secreto del templo de Jerusalén, para reforzar la información, comprender un poco más, porque sé que habrán quedado muchas dudas de esta explicación que hice, que a grosso modo pues es lo que yo interpreto y lo que he venido investigando en estos años, y quería compartir para recordar que todo esto que está sucediendo obedece al cumplimiento del plan de ellos, redactado en 24 actas, pero también del cumplimiento de lo que la profecía advirtió que ellos iban a hacer. Y eso se viene cumpliendo. Por mi parte no es más el día de hoy. Si les gustó este video, les agradecería su like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en otra ocasión.